son los dispositivos médicos, el cual es nuestro tema de hoy. Buen día. Nuestro grupo está conformado por Laura Quintero, Paula Rendón, Jennifer Riveros y Andrea Ramírez, quien les habla. El día de hoy vamos a hablar de qué son los dispositivos médicos, cuáles son los dispositivos médicos, cómo se clasifican, la nomenclatura que tienen, cuáles son algunos riesgos de manipulación y también los riesgos al paciente. También vamos a hablar de la regulación de los dispositivos médicos. Bienvenido a la cápsula informativa de dispositivos médicos. Se define dispositivo médico como todo aquel insumo o instrumento, llámese máquina, software o equipo biomédico, usado en diferentes especialidades de la medicina para efectiva y segura prevención, diagnóstico y control y tratamiento de enfermedades, generando efectos positivos como el desarrollo de tratamiento de enfermedades que no contaban con un procedimiento. También mejora la accesibilidad a las terapias. Además, minimiza los tiempos de hospitalización y produce una mayor seguridad dentro de los técnicos. Los dispositivos médicos pueden ser de carácter ambulatorio como algodón, bandas adhesivas, jeringas, muletas, caminadores, bastones, guantes, tapabocas, preservativos y lentes de contacto. De atención prehospitalaria como fonendoscopios, tensiómetros, termómetros, guantes desechables y estériles y glucómetros. Equipo para soporte de vida. Son aquellos equipos biomédicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a mantener la vida o para uso esencial en la prevención de la salud humana. Equipo para diagnóstico. Equipos biomédicos destinados a proporcionar información para la detección, el diagnóstico, el control, el tratamiento de estados fisiológicos, enfermedades o malformaciones congénitas. Equipo terapéutico. Cualquier equipo biomédico dedicado a sostener, modificar, constituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de la enfermedad, lesión o deficiencia. El equipo de miscelánea son todos aquellos equipos biomédicos de bajo riesgo sujetos a controles generales, cuya función no es proteger o mantener la vida o para uso primordial en la prevención del deterioro a la salud humana y que no presentan un riesgo razonable para el paciente. ¿Cómo se clasifican? Ya que tenemos claro cuáles son los dispositivos médicos, ahora vamos a clasificarlos. Esto se fundamenta en los riesgos potenciales que el dispositivo puede presentar y se llega a esta clasificación del riesgo con otras subclasificaciones. Invasividad: aquel que penetra total o parcialmente en el cuerpo a través de un orificio corporal o de la superficie corporal, orificio natural, orificio quirúrgico, implantables. Activos: cuyo funcionamiento depende de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad. Duración de uso: se divide en 3 categorías. Transitorio: uso continuo por menos de 60 minutos. Corto plazo: uso continuo entre 60 minutos y 30 días. Largo plazo: uso continuo por más de 30 días. Efecto biológico: sistema afectado. La clasificación por riesgo potencial es de la siguiente manera. Clase 1. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Clase 2A. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Clase 2B. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Clase 3. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo, sujetos a controles especiales, destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. Aquí podemos ver las 18 reglas que nos permiten clasificar las categorías. Nomenclatura. ECRI. Esta agencia desarrolló la nomenclatura estándar y el sistema de codificación informática para dispositivos médicos denominada Sistema de Nomenclatura Universal de Dispositivos Médicos. Es un listado de dispositivos médicos asociado a un número consecutivo ordinario.
Clasifica los equipos y dispositivos médicos, pero no describe volúmenes, calibres, longitudes o material de fabricación. Contribuye a mejorar la seguridad del paciente. Su estructura está organizada en categorías, términos, colectivos, dispositivos genéricos y tipos de dispositivos. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos en la manipulación de estos dispositivos médicos? Debemos entender que se determina si un dispositivo médico tiene la capacidad de generar o no daño de acuerdo a su función, y estos deben cumplir con unos requisitos según la FDA. Deben contar con la aprobación de controles de seguridad y de funcionamiento. Los riesgos pueden clasificarse en 4 grandes grupos. Los riesgos eléctricos se refieren al riesgo potencial que depende de si el equipo establece o no una conexión con las partes internas del cuerpo humano. Esto dependerá de la cantidad de corriente que necesiten para generar su función. Existen varias medidas de seguridad establecidas para evitar estos riesgos, entre las que se encuentran una adecuada instalación de tierra física y la incorporación de un contacto a tierra en los equipos electrónicos. Otras medidas también podrían incluir el reportar los equipos con cables tomacorriente rotos o a los que se les pueden ver los cables en la clavija o en el extremo donde el cable entra al equipo. También tener en cuenta desconectar los equipos tomándolos por la clavija y no solamente jalar el cable tomacorriente. Someter a revisión de seguridad eléctrica por el ingeniero clínico los equipos que son propiedad de los médicos y que desean sean utilizados en el hospital. Solicitar la revisión de los equipos eléctricos alimentados por la toma eléctrica que son propiedad de los pacientes, como por ejemplo los radios o los televisores. El segundo grupo son los riesgos mecánicos, que se refieren a cualquier equipo o instrumento que pueda ser movido, sujeto a tensión o torsión. ¿Cómo se pueden mitigar? Con el adecuado manejo de los equipos médicos y sus accesorios. Así contribuimos a disminuir el riesgo de que el paciente sea mal diagnosticado o que se le aplique la terapia en forma equivocada. Ahora, los riesgos radiológicos biológicos, que son aquellos que por la radiación ionizante su correcta utilización es la de mayor importancia. ¿Cómo se pueden mitigar? Al proveer las instalaciones de descontaminación si se utilizan isótopos radioactivos, revisar en forma rutinaria los colimadores de los equipos de rayos X. Y por último, los riesgos ambientales. Estos son los ligados a las condiciones del hospital. Reportar a los ingenieros o personal calificado de mantenimiento anomalías en la temperatura y la humedad ambiental. Reportar de inmediato fallas en el aire acondicionado en las áreas del quirófano y pacientes aislados para que se asegure la correcta presión de ellos. También utilizar filtros de aire de alta eficiencia, evitar el uso de teléfonos celulares en áreas críticas con equipos médicos, reportar a ingeniería anomalías en el aspecto físico del instrumental quirúrgico, por ejemplo manchas, capacitar a los operadores de los esterilizadores de óxido de etileno, evitar el uso de joyerías, relojes y anillos si se manejan materiales infecciosos, son algunas medidas que nos pueden ayudar a prevenir estos riesgos. Por último, vamos a hablar de la regulación de estos equipos. Este proceso es realizado por el INVIMA y puede dividirse en 2 etapas. Primero, tenemos la evaluación técnica, que tiene por objetivo conceptuar sobre la capacidad técnica del fabricante, el proceso de fabricación, de la calidad del producto, incluyendo las características de seguridad y de protección para la salud, al igual que la funcionalidad del dispositivo médico en el campo de aplicación indicado. También hay que tener en cuenta la descripción de medidas de seguridad, historia comercial donde se especifique en qué países ha sido comercializado y si hay alertas sanitarias relacionadas con este. También es importante que se tenga un sticker del importador. Y ya para hablar de la evaluación legal del dispositivo, como es el decreto 4725 del 2005, que reglamenta pues el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización, vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso médico. La resolución 2003 del 2014 que indica la implementación de programas de tecnovigilancia que incluya la consulta permanente a las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA. Tendremos la resolución 123 del 2012 que actualiza, unifica y reemplaza los manuales de estándares de acreditación para las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, gestión de equipos biomédicos, gestión de medicamentos y dispositivos médicos, mejoramiento de la gestión de tecnovigilancia y farmacovigilancia. Y por último tendremos la resolución 4816 de 2008 que reglamenta el programa de tecnovigilancia en el país. Eso ha sido todo por nuestro video de dispositivos médicos. Esperamos que haya sido de utilidad
para cada uno de ustedes. Hasta luego.